Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos llegando ya, buenas tardes ya, obviamente, las 19 horas. Hemos terminado otra semana en este mes de junio. Estamos ya increíblemente como el tiempo pasa. Y hoy quiero hablarles de un tema especial, de una persona muy especial. Uno de los personajes más intrigantes de la Biblia es justamente Matusalén. Su nombre significa, aunque hay varias interpretaciones de este nombre porque es un nombre compuesto, algunos dicen que es el que lanza una jabalina, pero la gran mayoría de aquellos que estudian la Biblia y que estudian los orígenes de los nombres, dicen que este nombre significa cuando él muera será enviado. Y muchos piensan que simplemente es un nombre profético de que es el aviso del diluvio universal y que al morir él, el diluvio fue enviado. Un hombre que alcanzó a vivir una cantidad increíble de años y que forma parte de la genealogía de Jesús, de acuerdo al Evangelio según San Lucas en el capítulo 3. La tradición judía lo incluye entre los 7 influyentes de la antigüedad, que son Adán, Set, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David y Matusalén. Estos 7 son llamados pastores por sus enseñanzas y por la influencia que ellos tuvieron en el pueblo y en su descendencia. Aquellos que estudian el Talmud nos dicen que Matusalén era uno de los 7 que conocieron a Adán en persona. De hecho, fueron durante 243 años, fueron, o sea, conocidos, vivían juntos, vivían en el mismo lugar. Se piensa que era un hombre altamente espiritual, de grandes conocimientos del mundo espiritual. Una persona que tenía gran discernimiento espiritual. Y 7 días después de su muerte, llegó el diluvio universal. Algunos dicen que Dios esperó los 7 días de luto por la muerte de este hombre y después abrió las fuentes de agua de los cielos y de la tierra. Él intentó convencer a la generación en la que él vivió, la última generación que él vivió, a que hagan caso a Noé y que entren en el arca, pero obviamente no tuvo éxito como el que pensaba que iba a tener. Murió simplemente por la ley de la grave edad, o sea, porque ya no daba para más, o sea, ya la edad era suficiente, ¿no? ¿Hasta cuándo quiere uno vivir? Era viejo. Pero eso me lleva a mí a preguntar, ¿qué es ser viejo? ¿Quién es viejo? Porque yo soy viejo en comparación a mi nieta que tiene 10 años de edad, pero en comparación con Matusalén, yo soy un chiquillo. Yo tengo que vivir otros 900 años simplemente para llegar a tener la misma edad que este hombre. Alguien me dijo que la mente está, o sea, que la edad está aquí en tu mente. Si uno piensa que es viejo, entonces es viejo. Y si esa es verdad, yo no soy tan viejo como aparento. Hace unas semanas alguien me dijo, pastor, tienes que afeitarte, eres demasiado joven para tener barba. Entonces le contesté, bueno, acabo de cumplir 70 años. ¿Cuándo voy a ser lo suficientemente viejo como para tener barba? Bueno, pues vamos a Génesis 5, 5:27, donde dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Impresionante, impresionante. 969 años. Pero a mí el que me impresiona no es Matusalén en realidad por su edad, sino que su papá tiene alrededor de 8,000 años y todavía no ha muerto. Porque su papá sigue vivo, Enoc. Mire lo que dice la Biblia de Enoc. En Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Matusalén muere cuando tiene 969 años, pero su padre le gana, ya que lleva miles de años vivo, no habiendo muerto,
ya que Dios se lo llevó. Enoc fue el primer hombre que nunca murió. Dicen que salieron a caminar Enoc y Dios y Enoc, y anochecía y Dios le dice, Enoc, mira, estamos más cerca de mi casa que de la tuya, ¿por qué no vienes? ¿Te quedas conmigo? Bueno, eso no está en la Biblia, sino que es algo que yo me imaginé, o sea, pensé, eso es lo que sucedió. Pero Enoc es una persona muy interesante también, es el primer profeta que se menciona en la Biblia. De hecho, en la epístola de San Judas, en el versículo 14, dicen de Enoc, dice esto de Enoc, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fue el primero en profetizar de la transformación de aquellos que están vivos cuando Cristo venga en su segunda venida. Y concuerda con lo enseñado por el apóstol Pablo cuando lo leemos en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 15. Todo ese capítulo es interesante, pero en el versículos 52 y 53 habla en forma específica de este tema. Dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de lo que, o sea, Enoc profetizó de lo que todavía no ha sucedido y que está por suceder, que es la segunda venida de Cristo, y el hecho de que aquellos que estén vivos el día que Cristo vuelva serán transformados, no morirán, sino que serán transformados y serán levantados como lo fue Enoc también. Justamente hoy recibí un llamado de un hermano y me dice, pastor, ¿me puede usted decir qué es lo que significa caminar con Dios? Bueno, viendo el ejemplo de Enoc, yo diría que es una decisión personal. En vez de escoger caminar a la manera de este mundo, en vez de escoger y caminar a la manera de una religión o una filosofía o alguna otra enseñanza de alguien, uno decide caminar con Dios. Por un tiempo era muy importante y muchos fueron, recuerdo en la década de los 70, que muchas personas fueron a los Himalayas a buscar a los lamas porque estaban buscando una forma de caminar que les trajera consuelo, paz, felicidad. Enoch ya lo había hecho hace miles de años. Caminaba en el camino de Dios, caminaba con Dios. En Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces su forma de caminar con Dios fue algo que agradó a Dios en todo lo que él hacía. Y esta es mi oración, que mi vida sea agradable para Dios. El siguiente verso, el versículo 6, este capítulo 11 de Hebreos, dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para ser agradable o para agradar a Dios, tengo que tener fe. Y fue justamente la fe de Enoc lo que agradó a Dios. Y esa fe fue la que Matusalén heredó de su padre. Los padres dejamos herencia en los hijos, que va más allá de la herencia tangible que podemos dejarle. Mi padre no dejó mucho en cosas terrenales, muy pocas cosas, pero dejó su fe y sus 5 hijos la hemos heredado. Mi hermana Erika y su marido Chris son ministros del Evangelio en Australia. Mi hermano Pablo y su esposa Kristen fueron misioneros en Cochabamba, Bolivia durante varios años y ahora ministran en los Estados Unidos. Mi hermana Cristina con su pastor, con su hermano, con su marido Roberto, pastorean una iglesia en Lima, mientras que mi hermana Wanda y su marido Rich llegan a la juventud del país a través de distintos ministerios que tienen como enfocado el mensaje a los jóvenes peruanos. Y han estado en Perú por muchos años ya. Entonces,
Y Sharon y yo obviamente estamos aquí en Chile, estuvimos en España, volvemos a España cada año y trabajamos allí. Hay varias iglesias que nos siguen. Lo que no me dejó mi papá en dinero y propiedades, me lo dejó en una herencia espiritual que vale mucho más. Entonces yo me pregunto en este día, ¿qué es lo que heredarán sus hijos? Ahora, Matusalén no es el padre de Noé, sino que es el abuelo de Noé. Y aquí quiero que nosotros, los abuelos, entendamos algo, porque nuestra influencia va más allá de la generación de nuestros hijos, sino que llega a la generación de nuestros nietos y de los bisnietos. Mi abuelo, de parte materna, era predicador de la palabra, así como también mi bisabuelo, el papá de mi abuelo. De hecho, ellos eran predicadores de circuito. Tenían varios lugares donde predicaban e iban a caballo de un lugar a otro para predicar el evangelio. Pero en el caso de Sharon, mi esposa, ella es la 14ª generación de ministros en su familia. O sea que Bruno, nuestro pastor, por el lado de su madre, es la 15ª generación ininterrumpida de ministros de la palabra. O sea que la herencia que nosotros dejamos no tiene nada que ver con dinero y propiedades y qué sé yo, cosas en el banco, cuentas bancarias. No tiene nada que ver con eso, sino que es una herencia que traspasa de una generación a la siguiente. Y la Biblia dice en Génesis 6, el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y este versículo es interesante por varias razones. Solamente voy a escoger una. Y es que no dice que Noé halló gracia delante de Dios porque él era perfecto en todos sus caminos, porque no lo fue. Pero él halló gracia ante los ojos de Dios. Y es esa misma gracia que nos salva a nosotros de nuestros pecados, sin necesidad ahora de que nosotros construyamos un arca, porque Cristo ya es nuestra arca, es nuestro Salvador. Hay cosas que yo admiro de Noé y podríamos hacer todo un programa hablando de Noé. De hecho, tal vez lo hacemos la semana que viene. Pero lo que quiero mencionar de él hoy es el hecho de que yo admiro su obediencia. Cuando Dios le dijo, construye un arca, Noé construyó el arca. No hizo excusas, no buscó una salida, no buscó convencer a Dios de que después de todo esto es ridículo. Dios, ¿cómo se te ocurre un arca? ¿De qué estamos hablando? No, sino que él obedeció. Noé había aprendido a caminar con Dios todos los días y no solamente unas cuantas horas semanales. La fe de Matusalén vino del observar el caminar de su padre Enoc. La fe de Noé vino de observar el caminar de su abuelo Matusalén. Porque el hijo de Matusalén se llamaba Lamec, un hombre extremadamente interesante, pero de ninguna influencia espiritual. De hecho, él fue el primer polígamo que se menciona en la Biblia. Ella tenía 2 esposas, una se llamaba Ada, y con ella él tuvo 2 hijos, Jabal y Jubal. Jabal es el padre del nomadismo, de hacer tiendas, de moverse de un lado a otro, y Jubal es el padre de la música. Dice que hasta tocaba el arpa y la flauta. Su segunda esposa se llamaba Sila, y con ella él tuvo me perdí en este momento. Su segunda esposa se llamaba Sila y con ella tuvo un hijo llamado Tubal Caín y una hija llamada Naama, de quien nada más se dice en la Biblia, sino simplemente se menciona. Pero Tubal Caín fue el primer artífice del metal. Él fue el primero que comenzó a moldear el metal. Y el primer canto poético en la Biblia, el primer poema que encontramos en la Biblia, fue escrito justamente por Lamec y narra una situación trágica en su vida.
Lo leemos en Génesis 4, los versículos 23 y 24, donde dice: maté a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora hay personas que comienzan a hablar acerca de las 70 veces 7 de Pedro, cuando Pedro le pregunta a Jesús, y hay otros que hablan acerca de una tradición que dice que él era ciego y que salió con un joven a, a cazar, y que pensando que iba a cazar un animal, él hirió a Caín, que muere a causa de esa herida. Y entonces, enojado, Lamec, con el joven que no le advirtió que estaba matando a una persona, lo mata a él también. Y por eso dice lo que dice en esos versículos. La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el primer poema que se registra en la historia del hombre fue escrito por este hombre, Lamec. Cuando él tenía 182 años, nació su hijo Noé. Y este hijo significa, este nombre significa alivio o descanso. Y Lamec vivió 777 años. Ahora yo podría hablar de muchas lecciones que yo veo en toda esta historia que les acabo de contar, pero lo que predomina en mi mente es que el ejemplo que nosotros dejamos a nuestros hijos causa una influencia generacional. En un par de días vamos a celebrar el Día del Padre aquí en Chile. Y es el momento en que nosotros reflejamos como padres qué es lo que estamos dejando como herencia a nuestros hijos. Obviamente queremos dejar herencia que sea física, en dinero, en propiedades, en cosas tangentes, pero nuestra herencia primordial es la fe que nosotros tenemos y cómo nosotros la entregamos a ellos. Sharon y yo hicimos un esfuerzo desde el primer día de nuestro matrimonio, antes de que naciera Bruno, de que íbamos a hacer el ejemplo que ellos necesitaban para que puedan nuestros hijos también conocer y servir al Señor y caminar con Él. Dios nos ha ayudado, y mi petición en esta tarde es de que Dios le ayude a usted a que pueda también dejar esta herencia generacional de fe, de caminar con Dios, y que al mirar su vida, sus hijos puedan desear también lo que usted tiene en su fe con el Señor. Así que voy a orar por usted en esta tarde. Padre, yo te doy gracias porque tú has levantado hombres y mujeres de fe alrededor del mundo, no solamente aquí en Santiago, sino en varios países, bueno, en todos los países, pero varios países a través de nuestro ministerio, donde nosotros podemos llegar con la palabra. Te doy gracias, Señor, porque están edificando una fe importante en sus hijos también, y han de dejar una herencia generacional que ha de ir más allá de lo que puede ser una herencia física. Pido que bendigas a los padres en este día, a todo papá que me está escuchando, Padre. Suple tú la necesidad que pueda haber. Dale la sabiduría de lo alto que necesite para criar a sus hijos y pueda ser un buen ejemplo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias una vez más por estar en sintonía. El Señor les bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo dispone. Dios le bendiga. Cuídese mucho. Gracias una vez más.